Bienvenidos a la presente lección. Les pido por favor que vayamos a la página 9, en la unidad 2. Es una sola página y pareciera que no tuviera mucha información, pero ahorita vamos a ir viendo que hay bastante contenido. Incluso quizá la primera parte o la mitad de la página la vimos cuando en la primera lección, en la primera clase, hablábamos de cómo se dio o por qué motivo habrá surgido la primera sociedad. Entonces, todos por favor, página 9, unidad 2, que se denomina El hombre como ser social y la formación de la sociedad. Comienzo. Antecedentes. El hombre primitivo poco a poco fue descubriendo que para la obtención de alimentos de una manera más cómoda y abundante era necesaria la unión de varios individuos. Gracias a esto surge la formación de la sociedad. El hombre constituido en sociedad necesitó primordialmente la comunicación y esta a su vez necesita un medio para realizarlo. De aquí surge el lenguaje. Para que el hombre primitivo pudiera realizar la comunicación social a través del lenguaje, necesitó del desarrollo de la laringe, que conforme avanzaba fue perfeccionándola y así la utilizó para la pronunciación de sonidos articulados. De igual manera fueron desarrollándose los músculos de la boca y finalmente pudo comunicarse en forma satisfactoria con sus semejantes, haciéndose la vida más agradable. El medio primordial para que el hombre de manera individual o en forma conjunta pueda satisfacer las necesidades de la subsistencia es el trabajo, el cual le proporciona lo necesario para dicha satisfacción. Bueno, comenzamos con esta parte. En estos primeros párrafos que acabamos de leer y que estamos llegando a la mitad de la página 9, es un poco lo que comenté en la primera clase, en la primera lección, en donde decíamos, ¿por qué se dio ese primer vínculo entre dos personas, entre los primeros seres humanos acá? Bueno, decíamos que seguramente se dio basado en las necesidades mutuas que tenían estas dos personas. Y pues las necesidades básicas o la primera necesidad que tiene el ser humano es precisamente el tema de la alimentación. Recuerden que yo les comentaba en aquella primera clase que seguramente hubieron dos seres humanos que se dieron cuenta, percibieron que tenían hambre ambos y con una comunicación a través de mímica, es decir, de señas, porque como dice acá, el ser humano no tenía desarrollada la laringe, por lo tanto no podía hablar como nosotros lo hacemos, sino a través de sonidos, de señas, le hizo saber a la otra persona que encontró que ambos tenían hambre, pues quizás señalando el estómago y señalando el satisfactor, que era la fruta que pudiera estar en un árbol que no lo podía alcanzar uno solo de ellos, ¿no? Entonces, ayudándose bajan la fruta y obviamente satisfacen la necesidad de comer. Entonces, en el primer párrafo nos va hablando de eso, ¿no? Que la obtención de alimentos de una forma más abundante, más fácil, se da precisamente ayudándose entre ellos mismos. Y se va dando esa socialización, pero a través de un lenguaje. Pero cuando hablamos de lenguaje, por el tema de la falta de desarrollo de la laringe, quiero que quede claro que no es un lenguaje como el que conocemos en la actualidad en base a lo que son las palabras, esta articulación de frases que nosotros tenemos, sino centrado más en algunos sonidos, pero sobre todo un tema de mímica, ¿no? Ahora, el ser humano fue descubriendo que para que pudiera obtener esos satisfactores, tenía que trabajar. Por eso aquí nos habla, el medio primordial para que el hombre de manera individual o en forma conjunta pueda satisfacer la necesidad de la subsistencia es el trabajo. Es decir, para poder comer, para poder tomar agua, para conseguir ropa, vestido, para tener un techo en su momento, cavernas, cuevas, chozas, o en la actualidad casas, departamentos, etc., el ser humano se da cuenta que necesita trabajar y por lo tanto se da cuenta de la importancia que implica el trabajo, pero sobre todo que el trabajo es más sencillo si te vinculas con otro ser humano para que a través de este trabajo, este esfuerzo al que llamamos nosotros trabajo, un esfuerzo con pasos, con lógica para obtener los satisfactores, hace que la vida sea más fácil, más sencilla para obtener lo que necesitamos en el día a día en lo que es nuestra satisfacción. Entonces, viene algo importante y quiero que lo vayan esquematizando, si lo quieren ir anotando ahí, de una forma sencilla. El ser humano entiende, en base a las necesidades, ponemos necesidades, requería satisfactores. Repito, esa primera sociedad se da en base a que hay necesidades comunes. Estas necesidades, si trazamos una línea, nos damos cuenta que implica que se necesitan satisfactores, es decir, si la necesidad es comer, el satisfactor es la comida. Si la necesidad sería la sed, el satisfactor sería el agua. Si la necesidad es cubrir el cuerpo del frío, bueno, el satisfactor podría ser la ropa, ¿no? Bueno,
Entonces vamos viendo cómo se va dando este vínculo o este esquema, ¿no? El ser humano socializa, se junta con otros porque entiende que hay necesidades comunes. Para esas necesidades comunes hay satisfactores. Y para la obtención de esos satisfactores, y podemos trazar otra línea, se requiere el trabajo, individual o grupal. Pero el grupal es todavía mucho más fácil para que puedas obtener el satisfactor. Continuamos. Para un mejor entendimiento de las necesidades que tienen los seres humanos y la manera de cómo y con qué las satisfacen, haremos un planteamiento de los hechos. Estamos convencidos de que toda existencia humana necesita de varios satisfactores para poder ser, para lo cual es absolutamente necesario que el hombre coma, beba, tenga una vivienda, se cubra, etc. Todo esto implica la producción de dichos satisfactores desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Bueno, este párrafo es precisamente lo que comentamos, ¿no? Tengo necesidades, aquí están los satisfactores, tengo que generarlos, tengo que producirlos. Bueno, entonces algunos podrán decir, bueno, pues es que el ser humano al principio nada más recogía una fruta. ¿Es eso trabajar? Claro que es trabajar. Recuerden que la primera acción que el hombre tuvo para poder satisfacer, en este caso, el tema de la alimentación, fue la recolección de frutos. Después vino el tema de la agricultura, la cacería, pero lo primero fue la recolección de frutos. Eso nos lo enseñaron en la primaria, en donde nos decían, bueno, lo que caía del árbol lo levantaba y lo comía. Entonces, esa recolección, ese almacenaje para poder comer, es un trabajo también. Hoy, cuando se hacen las cosechas, hay personas que están recolectando los frutos, no necesariamente del piso, también lo recolectan principalmente de lo que son los árboles para que esté en un estado que se pueda consumir. Entonces, sí había trabajo. El acarrear el agua que se necesitaba para tomarla también era trabajo. El taparse con hojas, con pieles de algún animal, también era trabajo. Entonces nos vamos dando cuenta que el trabajo es identificado como el medio o el mecanismo para poder satisfacer estas necesidades. Ahora, seguimos donde dicen, el hombre para proporcionarse los satisfactores debe producir. Y para producir debe trabajar y para trabajar necesita instrumentos. Bueno, aquí viene el dolor de cabeza de la humanidad. Si tú necesitas producir los satisfactores, vas a necesitar de herramientas. ¿Por qué hablaba del dolor de cabeza de la humanidad? Porque generalmente las guerras se han centrado o se han basado en quién es el dueño de estas herramientas de trabajo, de estos medios para que se pueda producir. Recuerden que las guerras generalmente se han centrado en tener más tierra, tener más esclavos. Hoy en día es un tema de tener petróleo. Hablan de que algún día las guerras serán por el agua. Al final de cuentas son los mecanismos con los cuales nosotros podemos producir. En su momento, más tierra implicaba mayor cantidad de satisfactores para la alimentación, sea en la recolección de frutos, sea en la agricultura, sea en el tema de la ganadería. Hoy en día sabemos que la economía se centra en el petróleo. País que tiene petróleo es un país rico y que puede generar y producir la mayor cantidad de todos los satisfactores que se manejan en el mundo. Es decir, ese es la fiel de la balanza precisamente para que podamos producir. En su momento fueron los esclavos. Se invadían territorios, te adueñabas de las tierras, pero también te adueñabas de la mano de obra, en este caso de los esclavos. Mientras más esclavos tenías, más podías producir. Hoy en día eso ha cambiado y repito, quien tiene petróleo, pues es el que manda en este mundo, en este momento, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo, repito, para que puedas tener los satisfactores, se necesita trabajar. Se trabaja para producir, pero para poder producir necesitas de estas herramientas de trabajo. Cuando hablábamos de aquella primera sociedad en la que hablamos de la recolección de frutos, ¿cuáles eran las herramientas de trabajo? Las manos, simple, ¿no? Estoy recogiendo los frutos. Ese es el mecanismo para que yo pueda producir, llevar el alimento a los individuos que estamos ahí. Pero si es una fuerte cantidad de frutos los que se recogían, se requería ya de algo que fuera una especie de bolsa donde se pudiera llevar precisamente en mayores cantidades a lo que te cabe en 2 manos de los frutos. Y esto en las diferentes sociedades se fue cada vez ampliando más, al grado de que después hablábamos de que para la cacería se requerían de lanzas. Entonces, quien era dueño de las lanzas es quien mandaba en el tema de la cacería. Si hablamos de agricultura, posteriormente con los diferentes utensilios que se han utilizado en la agricultura, como podrían ser las coas, las palas, los picos, etcétera, bueno, quien es el dueño de los medios de producción es
quien va mandando en la sociedad. Y aquí es donde viene lo que yo les comentaba, el dolor de cabeza de la humanidad. La sociedad está estructurada para producir entre alguien que manda y alguien que obedece para esa producción. ¿Quién es el que manda? El que llamamos patrón, que es el dueño de los medios de producción, el dueño de las herramientas, el dueño de las máquinas, el dueño de las fábricas. Y el trabajador, que al no ser dueño de los medios de producción, se convierte en un operario, es decir, quien utiliza las herramientas que le brinda el patrón para producir, pero él lo que recibe a cambio es un salario. A lo largo del tiempo, quizás ese salario pudo haber sido en especie, es decir, te daban alimento, te daban protección en la Edad Media. Hoy en día, tú produces con las herramientas que te da el patrón y recibes un salario a cambio de eso. Pero sabemos, claro, que quien lleva la ventaja en el tema de las ganancias es precisamente quien es dueño de esas herramientas. La frase o las palabras claves, si son las que son más correctas, por favor, que necesito que se lo aprendan, son medios de producción. Cuando hablamos de medios de producción, son las herramientas de trabajo. Entonces, para producir se requiere de estas herramientas, de estos utensilios, de estas máquinas hoy en día. Sabemos que quien va a dedicarse a la agricultura y trabaja con coa y pico, lleva desventaja a quien tiene un tractor. Por lo tanto, los medios de producción son precisamente lo que van generando una mayor o menor cantidad de producto de diferente índole, y obviamente esto va generando que un sector de la población al que nosotros llamamos industriales, patrones, dueños de los medios de producción, generan mayores ganancias sobre quien no lo es decir, quien no es dueño de estos medios y que se convierte en un trabajador de este otro sector. Ahora, la parte del final dice: en este proceso que el hombre va teniendo, necesita, además de la producción de satisfactores, la reproducción para la conservación y sobrevivencia de la especie humana. Bueno, esto es lo normal, ¿no? Si aquellos primeros pobladores necesitaban lo que era la subsistencia respecto a lo que era la alimentación, también algo natural es la subsistencia respecto a la especie. Es decir, que estos seres humanos empezaron a reproducirse biológicamente y cada vez fueron poblando más y más nuestro planeta. Ahora, el último párrafo. Por último, en todo este proceso de supervivencia, el hombre necesita la cooperación de los demás individuos que estructuran la sociedad. Tanto la cooperación como los medios de producción conforman lo que los economos llaman fuerza productiva. Sin embargo, todo lo anterior no podrá darse sin el trabajo, y para que éste pueda ser más fecundo se necesita la división del mismo, a lo que se le ha llamado división social del trabajo. Bueno, este último párrafo es fundamental. Ya habíamos hablado, y trazando lo que era un esquema, era: la primera sociedad se da en base a que el ser humano tenía necesidades comunes. Esas necesidades tenían un satisfactor. Ese satisfactor habría que producirlo, y para producirlo estaba el trabajo. Y para que puedas trabajar y producir se requerían de herramientas, a lo que llamamos medios de producción. Ahora, esta parte final todavía nos ayuda a complementar este esquema que estamos haciendo. El hombre, para poder producir, aún con las herramientas de trabajo, puede realizar sus tareas mucho más fácil a través de la cooperación con otros individuos. Y esta cooperación, sumada a los medios de producción, es decir, la ayuda entre las personas trabajando sobre algo, pero de una forma coordinada y con una lógica de trabajo, teniendo las herramientas, vamos a tener lo que los economos llaman la fuerza productiva. La fuerza productiva es, repito, medios de producción más la cooperación entre los individuos trabajando de manera conjunta. Entonces, repito, necesidades, satisfactores, se tienen que producir a través del trabajo, a través de lo que son las herramientas, los medios de producción, pero también con el entendimiento y cooperación de los individuos en ese trabajo, llamado a esto fuerza productiva. Pero falta algo más. Dentro de esa coordinación, nos dice aquí en la parte final, es que para que se pueda tener un trabajo fecundo, es decir, que pueda rendir frutos de mejor manera, se tiene que realizar la división social del trabajo. ¿Qué debemos entender por la división social del trabajo? Sabemos que hay muchas actividades a realizar y desempeñar dentro de una sociedad. Sin embargo, hay personas que tienen dones o son más aptos para unas, y otros pues tendrán alguna otra actividad en la que pueden ser fuertes o tener mayores habilidades. De tal suerte que en la división social del trabajo podemos pensar: si necesitamos
Piensa, a manera de ejemplo, si necesitamos a alguien que ocupe el lugar de un policía, nosotros pensaríamos, bueno, pues tiene que ser una persona, generalmente lo hacemos con una persona fuerte, alta, ágil, y estaríamos pensando, bueno, si hay una persona que tiene estas características, entonces que se dedique a eso. Pero si estoy buscando una persona que va a trabajar, ¿qué será? Como intendente, tal vez la altura ya no tiene que ver. Es decir, si estoy buscando un policía, vamos buscando esa presencia física, y siempre la altura impone a efecto de que si vas a perseguir delincuentes, pues tú vas buscando las personas que tengan ese aspecto físico que imponga. Pero habrán otros trabajos en donde ya no necesitas precisamente de esa altura, de esa presencia física. Repito, puede ser un intendente, un mismo maestro de escuela, un chofer de un taxi, pero necesitan ciertas habilidades. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un chofer de un taxi, de un camión, se requiere de reflejos, se requiere de buena vista. Si estamos hablando de una persona que se va a dedicar, por ejemplo, a la actuación, bueno, ahí les van a pedir presencia física, les van a pedir memoria porque tienen que estar aprendiéndose diálogos, coordinación. Si estamos hablando de una persona que se va a dedicar, por ejemplo, a lo que sería la arquitectura, pues tiene que ser un individuo que sepa y que tenga el don de desarrollar a través de la creatividad belleza a través de los dibujos. Entonces, como cada ser humano tiene virtudes, tiene dones, la división social del trabajo lo que nos pide o lo que nos manda es que todos los individuos dentro de una sociedad asuman el rol, asuman esa actividad para la cual ellos tienen mayor habilidad, y de esta manera la sociedad, como un reloj, de manera conjunta, todas las piezas se embonen, trabajen cada uno en lo que es mejor, y por lo tanto los satisfactores puedan generarse de una mejor manera, de una forma más rápida. Repito, si tenemos un buen arquitecto, habrá una casa hermosa, pero si hay un buen ingeniero, esa casa hermosa se construirá fuerte. Si tenemos una persona fuerte, alta, ágil, seguramente tendremos un buen policía, sumado que debe tener pues, valores como la honestidad, etc. Si tenemos una persona que será hábil para lo que sería el desarrollo de personajes, con memoria, buena presencia, pues vamos a tener lo que conocemos en la televisión como actores, conductores, etc. Es decir, cada uno va a ir desempeñando un rol en base a sus cualidades, y de esa forma la sociedad podrá crecer y conducirse de la forma correcta, contrario a que si pusiéramos como arquitecto a alguien que no sabe o que no es creativo. Si ponemos a alguien como ingeniero y que de matemáticas no sabe nada, si colocamos a una persona de policía y que desafortunadamente no tiene, vamos a pensar una persona deshonesta y que no es hábil para lo que sería correr, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que la visión social del trabajo nos pide o nos indica que cada persona debe de ocupar el lugar que en la sociedad le corresponde en base precisamente a esas virtudes. Entonces, recapitulando, concluyendo lo que es esta unidad, vuelvo a trazar el esquema con el que iniciamos. El ser humano se relacionó primeramente porque había necesidades comunes. Encontró a otra persona, encontró a otro ser humano, bueno, se dieron cuenta a través del lenguaje, hablando de la mímica, porque no tenían desarrollada la laringe, que tenían necesidades en común. Entendieron que esas necesidades las tenían al mismo tiempo y buscaron satisfacerlas. Identificaron al satisfactor. Ese satisfactor sabían que había que producirlo. Una vez que lo producían, se dieron cuenta que era mucho más sencillo si lo hacían entre dos o más personas. Por lo tanto, para producirlo se da precisamente lo que conocemos como trabajo. Y para poder generar ese satisfactor a través del trabajo, se da por dos mecanismos que juntos se da lo que se conoce como la fuerza productiva, que es cooperación entre los individuos y los medios de producción. Pero para que el trabajo fructifique, para que el trabajo sea fecundo y los bienes que se van a generar o los servicios que se van a generar sean los óptimos, lo que se hizo es una división social del trabajo. Poner a cada persona en base a sus capacidades, a sus dones, a sus virtudes, en el lugar idóneo para que se pueda producir de mejor manera cada uno de los satisfactores que requiere el ser humano en sociedad. Bueno,
Esta unidad, repito, es breve, pero les voy a pedir que ustedes, su cuaderno, tracen este esquema que les estoy comentando, porque es muy importante que le demos ese caminito, esa lógica de dónde partimos y hasta dónde llegamos, y sobre todo entender que esto que parece muy sencillo, que es los medios de producción o ser los dueños de los medios de producción, ha generado prácticamente todas las guerras de la humanidad. Entonces no es poca cosa entender el ser dueño de los medios de producción, lo que implica poseer estos medios de producción. Bueno, ya saben, cualquier duda que vayan teniendo, me lo hacen llegar por favor a través de lo que es el chat y con gusto vamos contestando. Que tengan muy buen día.